Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis García, estudiante de la maestría en Psicología Criminal en la Universidad CEU, Centro de Estudios Universitarios del Sur y Sureste. En esta tarde les voy a explicar la teoría psicoanalítica de Freud. Cabe mencionar que Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Freud hizo dos teorías llamados tópicos. En el primer tópico, Freud hace referencia al aparato psíquico y utiliza este término del aparato psíquico para referirse a la mente humana. En el caso de la mente humana o del aparato psíquico, como Freud lo menciona, en su primera tópica aborda tres niveles: el nivel consciente, el nivel preconsciente y el nivel inconsciente. Ya para una segunda tópica, Freud aborda el aparato psíquico, como el ello, el yo y el superyo. En esta tarde les voy a explicar solamente una pequeña parte de la primera tópica, que es el nivel consciente. Y en el nivel consciente, Freud nos indica que el consciente son los pensamientos, son algunas emociones, son algunos recuerdos traídos a la mente de la toma de decisiones. También Freud nos dice que el consciente es el contacto que nosotros tenemos como sujetos con el mundo exterior, y nos dice también que el consciente es el que dirige la motricidad. Freud nos indica que el consciente es quien respeta las leyes lógicas y cronológicas del momento en el que estamos viviendo. Freud también nos indica o nos menciona que en el nivel consciente predomina el principio de la realidad, y en el nivel consciente el sujeto se adapta a las circunstancias y posterga un deseo. Por ejemplo, si un sujeto necesita o tiene el deseo de comprar algo, pero en el momento económicamente no tiene la posibilidad de hacerlo, entonces es ahí en donde posterga el deseo. Y entonces esto también para Freud nos indica que el sujeto está en un estado de mayor madurez, porque logró postergar conscientemente el deseo que tenía y se adaptó a la realidad que estaba viviendo en el momento. También en el nivel consciente, Freud nos indica que el sujeto consciente se adapta a los códigos del lenguaje y toma un significado a la realidad. Es decir, está en el nivel consciente, o cuando el sujeto es consciente, se adapta a los códigos, a las normas, a las leyes, y entonces también esto denota mayor madurez. Freud nos indica que el consciente es la parte más accesible del aparato psíquico. ¿Por qué? Pues porque está formado por la realidad. Está formado el consciente por los sentidos, tanto como la vista, el olfato, el gusto. Y en el nivel consciente también nosotros encontramos lo que pasa dentro del sujeto. Es decir, como ya lo mencionaba, en el nivel consciente encontramos algunos recuerdos, encontramos algunos deseos, algunos sentimientos y algunas emociones que el sujeto trae a la mente. Cuando un sujeto, también nos indica Freud, es consciente, el sujeto se vuelve reflexivo, es decir, reflexiona si lo que está haciendo es correcto o incorrecto, si le va a generar si le va a generar algún beneficio o si le perjudicaría. Es decir, el sujeto toma la decisión de si cometer o no alguna acción es buena o es mala. En el consciente, Freud nos indica que se maneja el principio de la realidad, del aquí y del ahora.
Es decir, vuelvo a lo mismo, Freud nos indica que el sujeto se vuelve reflexivo porque indica si el hacer o no hacer una acción en el aquí y ahora le va a beneficiar o le va a perjudicar. En el caso de que le perjudique, entonces no realiza la acción, y es entonces ahí donde entra la mente consciente, porque está equilibrando, está balanceando la conducta del sujeto. Freud también nos indica que el consciente se rige por las leyes lógicas y se adapta al contexto, lo que ya mencionaba. Es decir, si en el momento el sujeto tiene algún deseo pero no le es posible satisfacer ese deseo, lo posterga y entonces se adapta totalmente a la realidad y entonces denota o el sujeto es consciente de su realidad y de su presente. Por otro lado, Freud nos indica que el sujeto consciente tiene un sentido cronológico, es decir, está de acuerdo, su mente está de acuerdo con el tiempo en el que está viviendo. Y por último, Freud nos indica que el consciente también se encarga o es el encargado de satisfacer los deseos del sujeto siempre y cuando estos deseos sean adaptados al medio en el que nos encontramos. Y bueno, por último y no menos importante también mencionar que Freud nos indica que el consciente sí acepta prohibiciones. Es por eso que decíamos que es adaptable. ¿Por qué? Porque puede aceptar una prohibición de algún deseo, pero conscientemente sabe que en el momento no es posible. Quizá más adelante sí sea posible satisfacer el deseo, y entonces es ahí en donde acepta una prohibición. Cabe mencionar por último también que quien ha hecho en mención acerca de la parte de la mente consciente e inconsciente ha sido el autor Jung, en donde él también tiene algunas conjeturas con lo que nos menciona Freud. Sin embargo, hay algunos autores que nos indican que no hay un significado como tal de lo que es la mente consciente. Sin embargo, Freud a lo largo de sus investigaciones pues nos ha explicado qué es la mente consciente, y después lo ha enlazado y lo ha complementado con la segunda tópica que algunos de mis compañeros explicarán más adelante. Por el día de hoy eso es todo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.